Well, we are studying lessons from James. Basically, we're going through the letter of James, and we're trying to get in lessons. Today is lesson number 12, and the title for today is True Wisdom. Nosotros estamos estudiando la carta o epístola de Santiago y le hemos denominado a esta serie de mensajes Lecciones de Santiago. Estamos en la número 12 y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema verdadera sabiduría. Verdadera sabiduría es el tema para el día de hoy. Entonces vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, porque ese texto es el que nos va a servir para desarrollar el mensaje. So we're going to read the Word of God, which is going to be the text to develop the message today. And it's going to be on James chapter 3, verses 13 through 18. Glenn is going to help us the reading in English, and then I will continue the reading in Spanish. Entonces vamos a leer ahora la palabra de Dios. Tienen en sus boletines, tienen en la pantalla. Entonces vamos a leer al unísono. Glenn va a comenzar con la lectura en inglés. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Ok, leamos juntos entonces. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. So since we're going to be talking about true wisdom, it is mandatory that we should define the word wisdom. In one of the dictionaries, plain and simple states that wisdom is the capacity or the ability to act and to talk with prudence. That is one of the definitions of wisdom. In the Christian context, wisdom can be defined as the ability to do and say what is right. In another definition, in the biblical sense, it is the ability to do God's will. So if we depart from there, if we start from that point, then we can have a unified thought about the idea of wisdom. So then we're going to talk about what it means to have true wisdom. Como el tema es sabiduría verdadera o verdadera sabiduría, tenemos primero que definir la palabra sabiduría. Y en un diccionario dice de una manera bastante sencilla que sabiduría es la capacidad de actuar y de hablar con prudencia. Repito, es la habilidad o capacidad de actuar y hablar con prudencia. En el sentido práctico y en el contexto cristiano, sabiduría es la habilidad
de hacer y de decir lo que es correcto, lo que es justo. Y otra definición en este mismo sentido es que sabiduría es la habilidad de obedecer o hacer la voluntad de Dios. Entonces no nos vamos a poner en una manera muy sofisticada y filosófica sobre la sabiduría, sino simplemente estas palabras que llevan en la práctica la sabiduría a un estilo de vida que es racional, que es decente, que es justo, que es noble. Eso es todo lo que aspira la sabiduría. Algunos de hecho que le van a entender como la abundancia del conocimiento sobre algo. Ese es un tipo de sabiduría, pero la sabiduría de la que nosotros vamos a hablar es la sabiduría que nos conduce a una buena manera de vivir. Porque allí es lo que necesitamos sabiduría, ¿de cierto? Porque lo contrario a la sabiduría es insensatez o es la estupidez. Entonces lo contrario a eso se llama sabiduría. So basically what we're going to do it is the emphasis of wisdom, although it can be defined sometimes as the abundance of knowledge on something, that's also considered wisdom, but the wisdom we're going to be talking it is a wisdom that leads us into a lifestyle that is positive, that is constructive, that is righteous, that is correct before God and before man. So that's what we're going to emphasize, and then we will understand better what the Word of God is saying. So let's go to verse 13. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct, good behavior, that his works are done in the meekness of wisdom. It is interesting. In the meekness of wisdom. What is meekness? Meekness is basically strength under control. Strength under control. So it's not going to be boasting, it is not to show off, but it is in the meekness of wisdom. So how do we recognize true wisdom? And according to verse 13, we are going to do in our conduct, in our behavior, and through the good things that we do, it is going to be noticed that there is wisdom. So it is not complicated at all. In other words, the way I behave and act and talk, every time I am showing that I have wisdom or lack of wisdom. And everybody is seeing, in other words, I am in display, isn't it? We are in display of those who surround us. Si nosotros vamos al verso 13, dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? La contestación está allí. Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Esto no es para ostentar, no es para jactancia, no es para sentirse superior, sino más bien en la mansedumbre de la sabiduría. La sabiduría va a producir en nosotros humildad, mansedumbre. Por eso dijo el mismo Señor Jesucristo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, nosotros estamos expuestos a la mirada de los demás. Todos los que nos rodean están viendo cómo actuamos. Eso no es así, es inevitable. Y las personas que nos rodean están sacando conclusiones continuas sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos. ¿Es o no es así? Entonces nosotros cada vez que, como estamos expuestos ante los demás, estamos demostrando o sabiduría o la falta de sabiduría. O sabiduría o la insensatez. ¿Sí o no? Eso nos deja responsables, porque la sabiduría no es para ciertos personajes especiales, es para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces,
El que se cree sabio y entendido, ¿qué tiene que hacer? Demostrar a través de su conducta. Let's go to verse 14. But if you have bitter envy and self-seeking or self-ambition in your hearts, do not boast and lie against the truth. Look carefully at the words that are being used. Do not boast, and the other one, do not lie against the truth. So we can be liars without saying a lie, isn't it? If we have these attitudes, look carefully. Bitter envy, self-seeking or self-ambition in your hearts. If you're having this kind of problem in your heart, then it's saying, do not boast. Don't even open your mouth. Don't even open your mouth. And lie, and don't lie. Don't deceive yourself. Because you are going against the truth. In fact, I don't need to explain that verse. It speaks by itself, doesn't it? En el verso 14 nos dice lo siguiente: pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Repito, pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Aquí es donde nosotros podemos mentir sin decir una sola palabra. Solo creyendo que somos sabios, pero en nuestro corazón tenemos envidia, tenemos celos y tenemos ese egoísmo que queremos solo para nosotros, nos estamos autoengañando y nos estamos mintiendo. Estamos yendo en contra de la verdad. Entonces, cada uno de nosotros, el atrevernos a llamar cristianos, está dejándonos una tremenda responsabilidad delante de Dios sobre lo que debemos hacer. Entonces, yo le invito en esta mañana que se examine en estas palabras que nos está diciendo. Pero si en su corazón, y si en el corazón de ustedes tienen celos amargos y tienen divisiones, pleitos, contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Entonces, en otras palabras, reaccionen. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Vamos al we're going to go to verse 15. Verse 15 says, this wisdom, this kind of the one that we talked on verse 14, you know, with envy and jealousy and self-seeking and all of that. This wisdom that does not descend from above. And look at the strong qualification that is given here. But it is earthly, sensual, and demonic. That word is scary when it says demonic. Because if it was said, you know, it is evil, it will be a little bit easier to handle. But the word that is using here, it is demonic. What does it mean with that expression demonic? That it is controlled by demons. We are being influenced by demons. So, or we have the wisdom of God, because the wisdom of this world, for instance, in businesses here, a way of life is lying. And they think they are so smart by lying because they can make better deals. But where does that come from? Does it come from God? Impossible. Where does it come from? From demons. Because Satan is the father of lies. So if you use any lying in our business dealings, what kind of wisdom are we using? We're thinking that we're smart because we're going to convince the other person.
but before God were just being used by Satan. That's why it's not only animal, it is diabolic. So I think this one should shake us so that we would be careful. This should scare us to fall into that pattern. Si vamos al verso 15, está hablando en el contexto del verso 14. En el verso 14 ya hablamos que si hay celos, envidias, toda esa ambición personal. El verso 15 dice lo siguiente: esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. A mí no me hubiera sorprendido este verso si hubiera dicho es mala o es perversa, pero aquí dice diabólica. Si estamos con celos, con envidias, con ese tipo de amarguras en nuestro corazón, ¿quién cree que nos está influenciando? Satanás y sus demonios. Entonces no ha sido necesario ser posesionado por demonios. Podemos ser influenciados, esa era la palabra, gracias Carmen. Influenciados por demonios. Entonces no ha sido así nomás este tipo de sabiduría. Y estoy pensando en los negocios en nuestro medio. En todo lugar la gente miente supuestamente para hacer mejores negocios. Y piensan que son sumamente inteligentes, astutos para convencer a la otra persona a través de mentiras. Pero para nosotros los cristianos, pongámonos en este caso, ¿quién está influenciando esas mentiras en nosotros? Satanás y sus demonios. Entonces, cuando mentimos en nuestros negocios o en cualquier otra cosa, ya no estamos actuando correctamente, sino nos estamos dejando influenciar por Satanás y sus demonios. Eso ya le pone en otra perspectiva, ¿no? Antes pensé que solamente la mentira solo era por mí mismo, pero ha sido influencia que yo estoy permitiendo en mi vida. Entonces, examínese de la misma manera en esta mañana y vea si a lo mejor usted tiene una sabiduría no de Dios, sino más bien diabólica. Esa astucia mundana para engañar a los demás y salirnos con la nuestra, en cualquier área que sea, en cualquier área que sea. Let's go to verse 16. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. So there are consequences to our actions. Let me repeat, for where envy and self-seeking or selfish ambition exist, confusion and every evil thing are there. Very, very interesting. In fact, I don't want to make any more comment on this one because it is enough what it says. En el verso 16 dice lo siguiente: porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. ¿No explica eso por qué hay tanta corrupción aquí en Cuenca, en Venezuela y en todos los lugares del mundo, pero principalmente aquí en Latinoamérica? Es tremendo. Porque hay esos celos, hay esas contiendas, hay esas envidias, hay ese egoísmo, esa ambición personal que nos rebaja tanto, que nos degrada tanto, que nos convertimos hasta en perversos. Aquí nuestro pueblo ecuatoriano se queja de la corrupción del gobierno. Pero les digo honestamente, la corrupción en nuestro medio es tan grande que yo me atrevo a decir que no hay menos que el 80%
de cuencanos corruptos. No hay menos del 80%. Pero nosotros vemos a otros la corrupción y no nos examinamos a nosotros mismos. I was just saying that if we would examine what happens, because sometimes we put the blame like in politicians. They are corrupt. And what about us? And I would dare to say that here in Cuenca, talking only about Cuencanos, we are corrupt, at least 80% of the people. Dishonest, liars, selfish people that then don't care for the good of others, but for the good of themselves. And sometimes we become surprised that our leaders are so corrupt when we are the corrupt people that elected them. Isn't it? Entonces en el verso, this is on verse 16, what I was saying it is that we are so corrupt here. And we don't realize because it is easy to put the finger on somebody else instead of pointing the finger to ourselves. So let's check. Maybe we are perverse people. It is possible. If we have envy, jealousy, self-ambition, if we are egotistical, then we have perversion in our hearts. And now let's move to verse 17, because it is going to describe what true wisdom is. That was only the introduction. So let's go to verse 17. But the wisdom that is from above, that comes from heaven, that comes from God, is first pure. Look at that word. Is first pure. Nosotros hemos leído hasta aquí, hasta el verso 16, pero en el verso 17 nos va a dar las verdaderas definiciones de lo que involucra tener sabiduría de Dios, sabiduría verdadera, sabiduría que viene del cielo. Aquí viene la descripción. Entonces miremos lo que dice allí la palabra de Dios. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto, esa es la que viene de Dios o la que viene del cielo, es primeramente pura. La sabiduría que viene de Dios, en primer lugar, es pura, es íntegra, es intachable, es perfecta, es pura. Tiene motivos puros. Hay una nobleza increíble en este tipo de sabiduría. So when we think that the wisdom that comes from above, that comes from God, is first of all pure. It is not contaminated. It has all good intentions. It desires the best of the best. So that is the kind of wisdom that comes from God, and it is available to us. The second characteristic, then peaceable. That wisdom works towards making peace, towards reconciliation. And that is what can guard our minds and our hearts, because that is what the peace of God does. So this wisdom has the ability to give us peace. That's beautiful. Could you imagine? First of all, it's pure, and then it's peaceable. Amazing. I love this wisdom. En el mismo verso 17, la siguiente característica. La primera es que es pura. La segunda característica es pacífica. Produce paz, provoca paz. Qué hermosa sabiduría. En lugar de buscar contienda, pleito, pelea, más bien produce paz, provoca paz, ayuda a restaurar, a reconciliar. Entonces esa es la sabiduría
de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, es pacífica. The third characteristic is gentle. That's where gentleness comes from. Being gentle, so delicate, soft, not harmful, but constructive. So it is gentle. It is tolerant to the stupidity of the other people, isn't it? Because it is gentle. Doesn't treat as the other person deserves. It treats better or the best that's possible for the other person. It comes with gentleness. It is not arrogant, but it is gentle. La siguiente característica tenemos allí. Es tolerante o gentil. Tolerante que deja pasar a los demás. Gentil, un trato delicado, suave, respetuoso, educado, de buenos modales. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Es gentil, es muy delicada, es suave. Let's go to the next characteristic. Willing to yield. Willing to yield. Let's think of driving. Willing to yield. Oh my goodness. Don't say that to a Moncano. Willing to yield? Come on. That's ridiculous. But how beautiful it is when somebody does that, isn't it? Amen. And that is wisdom. So now you know next time you are driving, willing to yield. And it is a discipline we have to learn. It doesn't come naturally. So, but also yielding in other areas too. But that was only one of the examples, isn't it? La siguiente característica dice complaciente, que cede, que deja. Pensemos como ejemplo típico, estamos manejando en la calle y cedemos el paso. O estamos caminando en el mercado cuando hay bastante gente, cedemos el paso. Cuando alguien está queriendo pasar, le cedemos el paso. Eso no para cuencanos. No nos gusta ceder el paso. Nos molesta. Yo tengo que salir primero. ¿No es cierto? Esa es la naturaleza nuestra. Pero qué hermoso que es ver cuando alguien cede el paso, ¿sí o no? Entonces, pero no solamente ceder el paso, a veces ceder la palabra, ceder muchas cosas. Eso se llama sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios. Pensemos en esto aplicando en la casa. Ceder la palabra a los hijos, ceder la palabra a la esposa, ceder la palabra al esposo. Eso está difícil, pero esa es la idea. Porque sí es difícil ceder la palabra, ¿no? Es que yo tengo toda la razón y el otro está totalmente equivocado. Entonces, ceder es complaciente. Complace, cede a los demás. Eso es la sabiduría que viene de Dios. Si no cedo, ya saben lo que soy. Next one. Full of mercy and good fruits. Full of mercy and good fruits. What is mercy? Some people translate mercy as compassion, but I usually like to use a picture in this way. Justice is to give what the other person deserves.
Mercy, it is to withhold or not to do the punish the other person deserves. And then grace, it will be to do the favor that the other person doesn't deserve. So putting in that context, full of mercy. We are not going to pay what the other person deserves. We're going to hold right there. That is mercy. To hold the bad treatment that the other person deserves. We're not going to go there. We're not going to pay in that way evil for evil. That is mercy. So full of mercy, full of compassion and good fruits. So if it depends on us, we're going to pay good for evil. Those are the good fruits. Paying good for evil. And that is the wisdom from God. That is the wisdom that He's wanting to share with us, that we will display that kind of wisdom. Doesn't God do that every single day with me, this? Full of mercy, and on top of that of good fruits? That's what He does to me. Every single day. That's what I receive. I know I don't deserve, but that's what I receive anyway. En la siguiente característica, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué es la misericordia? No dar el castigo o el trato que el otro se merece, que anda buscando. No darle ese trato. Detener el castigo o el maltrato que merece. Y sobre eso, en gracia, más bien le hace el bien, le hace el favor, sabiendo que no merece. Y eso es lo que Dios hace conmigo cada día. Justo lo que no merezco, eso me da. Y me trata con esa misericordia que ya cualquiera se hubiera cansado conmigo, pero menos Dios. Entonces, y Él está queriendo que yo ejercite de la misma manera de a los demás. Entonces, lleno de misericordia y de buenos frutos, buenos actos, buenas obras en beneficio de la persona que no merece. Tremendo, ¿no? Y eso se llama sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios. Next one, without partiality. So you don't look into if that person deserves or doesn't deserve, if that person it is from your culture or from another culture, if they have a different background, that is not the point at all. In fact, you don't pay attention to that. You will do that to anybody, starting with those in your own home. And that is without partiality. La siguiente característica es que la sabiduría de Dios es imparcial. No hace acepción de personas, no se fija en que si es pariente o no es pariente, si es amigo o no es amigo, sino a todas las personas va a tratar por igual, haciendo el bien, sin fijarse en lo social, en lo racial, en lo económico, en lo intelectual, sin mirarse. En efecto, no pone atención a nada de eso. And then the last one, and without hypocrisy. You are not going to fake that. You are going to ask God to use you for real. That's the idea, isn't it? That you are going to do to honor God, not to impress other people. So, that is without hypocrisy. Y la última característica de la sabiduría de Dios, no es hipócrita, no es fingida, no es de apariencia, sino es real, es genuina, nace del corazón del cristiano que quiere glorificar a Dios con su vida. De allí sale la motivación. No es por la otra persona, porque la otra persona es la que nos saca de casillas y no merece más que todo, ¿sí me entiende? Tiene que haber una motivación fuera de la persona.
En este caso es la gloria de Dios. Si nosotros hacemos por la gloria de Dios, sí podemos obedecer esto, ¿sí o no? De caso contrario, yo no puedo. Si no es por el Señor, yo no puedo. Honestamente, me sale, como decimos aquí, me sale el indio. No, me sale el indio, no puedo. Pero con el Señor y por el Señor, sí es posible. Y para que no sea hipócrita, para que no sea fingido. So, let's go to the conclusion, verse 18. Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. The end result of the wisdom, of God's wisdom in our lives, is going to produce in us righteousness, fruits of righteousness. Good works that are pleasing to God. That's what's going to happen if we have that kind of wisdom. And that is what we sow in peace, because also we're looking for peace. We want to live in peace, don't we? Any normal person wants to live in peace. So we want to do that, but the only way it is we have to have a fruit of righteousness. And that one comes from the wisdom that is applied in our lives, the wisdom of God applied in our lives. So pasemos al verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia. Si aplicamos la sabiduría de Dios a nuestras vidas, como resultado va a venir el fruto natural, que son frutos de justicia, cosas correctas. Y eso sembramos en paz, porque eso es lo que queremos. Queremos la paz de Dios en nuestras vidas, queremos paz en nuestra vida y buscamos la paz. Y como buscamos la paz, entonces sembramos en paz. Pero ¿cómo sembramos en paz? Los frutos de justicia. ¿Cómo sembramos los frutos de justicia? Teniendo la sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios, ¿podremos hacer cumplir el último verso, el 18? Imposible. So my question was, can we fulfill verse 18? Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Could we do that without God's wisdom? So that's why the last verse, it is the end result. So what is that God has spoken to you today? What is that need to be confronted in your own life? And what is that you need to surrender before God and ask God in your life? You have the answer on yourself, don't you? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted personalmente? ¿Qué área es la que tiene que renunciar? ¿Qué es lo que tiene que rendir delante de Dios? ¿Qué es lo que necesita pedirle a Dios hoy día? Usted tiene esas respuestas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso exactamente. Vamos a hablar con Dios y vamos a hacer el trato con Él. ¿Qué les parece? So we're going to have a time of silent prayer, and this is your chance to talk to God and do business with Him. Something has to be settled today, isn't it? Okay, so let's do that. Vamos a orar este momento en silencio. Dear God, thank you so much for your word. And just I realize how desperately I need your wisdom. So Father, in your mercy, help me this week to live in wisdom, to practice wisdom, to obey wisdom. Help me, dear God, I need you. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y realmente me doy cuenta cuán desesperadamente yo necesito tu sabiduría. Ayúdame, Señor, para que en esta semana sea lleno de sabiduría, que viva la sabiduría, que entienda tu sabiduría, que reciba tu sabiduría, Señor.
Ayúdanos, te rogamos, en el nombre bendito de Cristo Jesús.